la bienvenida a la exposición del tema Teoría y Práctica de la Psicología Comunitaria de la autora Maritza Montero, realizada por estudiantes de la Universidad Corporación Minuto de Dios, el cual el tema a profundidad sea el poder en la comunidad. Sus integrantes son Valentina Agudelo, Diana Cristina García, Efren Borja, Yarleidy Cuesta, Erika Álvarez. La distribución de la exposición se da de esta forma. Primero vamos a hacer la introducción de los temas que nos convocan, después lo vamos a centralizar hacia la sociedad como tal, a problemas actuales de la sociedad y por último realizar preguntas y debatir sobre el tema. Empezamos. Bueno, en el apartado del poder de la comunidad se encuentra un subapartado que se llama Entre el abuso y la carencia del poder, paradojas del poder. Acá, Marisa Montero nos dice que el poder tiene diversas formas de concebirse e incesablemente los seres humanos tratamos de ejercer algún tipo de poder, así como alguien lo ejerce sobre cada integrante de la sociedad. Esta situación general requiere repensar el poder, ya que cuando hay abuso o ausencia del mismo, este se asume como algo bueno o malo. De las paradojas del poder, entendidas como el abuso o ausencia, surgen los efectos y las consecuencias psicosociales en las comunidades. Como consecuencia, se puede dar la apatía, la resignación, la falta de motivación, entre otras. Por consiguiente, de los efectos pueden surgir transformaciones y cambios en las comunidades. El poder es entendido como un problema según Marisa Montero, ya que cuando se ejerce abusivamente, las acciones se tornan autoritarias y tiranas con el otro. Asimismo, cuando el poder se desconoce, el individuo es incapaz de decidir y es usado para fines que no elige y de los cuales ni siquiera ha dado su opinión. En ese orden de ideas, el poder es algo que se ejerce y al ser ejercido, todos y cada uno lo podemos practicar tanto en la toma de decisiones como a partir de los procesos de concientización y de darnos cuenta. Por tanto, de la noción de poder que tengamos se determinan las relaciones que establecemos con otros. Ya puede ser pareja, familia, amigos, entre otros. Por otro lado, Montero nos habla que el trabajo comunitario o el quehacer de la psicología comunitaria no es dedicarse esencialmente o únicamente a trabajar con personas de bajos recursos, sino que dadas las situaciones de vida de América Latina y dado que las personas de bajos recursos han sido alienados, alejados, excluidos y desposeídos, por esa razón, los trabajos psicosociales se enfocan acá en América Latina, en su mayoría a las comunidades de bajos recursos. Y porque también está el imaginario de que esos grupos carecen de todo tipo de poder, porque tienen una noción errada de lo que es el poder. Para la psicología comunitaria, según Montero, el poder es un darse cuenta, una reflexión, una toma de decisiones y no algo que está relacionado con que las personas tengan bienes económicos, bienes materiales, que hayan ido a la universidad o tengan propiedades, sino que es un proceso de toma de conciencia. La psicología comunitaria también le apunta a combatir ideas que nos han dado por hechas. Entonces, el tema de que usted es pobre es porque usted quiere, si usted no va a la universidad es porque no luchó lo suficiente, la psicología comunitaria le apunta a desnaturalizar esas ideas que nos han dado por hechas y que tendemos a naturalizar. Ya por último, en el apartado Poder y Control, nos dice Montero que el papel de la psicología comunitaria y de los psicólogos comunitarios apunta a catalizar, movilizar, gestionar e impulsar acciones que permitan que las comunidades puedan ser autogestoras de los procesos de transformación y cambio social. Esto con el fin de erradicar algunas ideas en la sociedad que crean pensamientos en los individuos de imposibilidad, de obediencia, de miedo al cambio y autolimitan a las personas a ejercer su poder y control porque estas situaciones se acompañan de nociones naturalizadas con efectos paralizantes. A continuación, mi compañera Yarleidy les va a hablar del concepto de poder y su definición. Bueno,
el concepto de poder y su definición. Cuando se habla de poder, se suele caer en interpretaciones ideologizadas que se reproducen y se insertan de tal forma en las comunidades que llegan a pensar que el poder es algo inmanente, es decir, que es algo que ya viene con las personas. Esto se puede representar cuando las personas que quizá no viven en las condiciones más óptimas de vida expresan sentiras tales como los ricos son los que tienen el poder, ellos pueden hacer lo que les dé la gana, uno como es pobre no puede. Esto no es muy ajeno a las dinámicas de vida actual, puesto que por las condiciones históricas y sociales que se viven en el contexto colombiano, las personas que no gozan de privilegios, de los que sí gozan las personas de estratos socioeconómicos altos, se autodelegitiman y dan por sentados que sus condiciones de vida no van a mejorar. Esto se ve, por ejemplo, en los grupos de campesinos que trabajan arduamente y que no son debidamente remunerados, pero que deciden callar porque piensan que deben sobrevivir con esas condiciones que les tocaron vivir, enajenándose completamente de las problemáticas que los aquejan. Estas percepciones que se tienen de poder no son más que interpretaciones que ubican al poder como objeto o cosa. Se habla incluso de los de arriba como las personas que tienen el poder y de los de abajo como las personas que carecen de él. Pero todo esto no lleva más que a la naturalización del poder, en donde supuestamente el poder es lo visible o lo tangible, lo que se puede ver a simple vista, quitando así la mirada del poder en los grupos pequeños, como en la familia. En la familia se puede ver el poder, y no de forma muy positiva, cuando, por ejemplo, los padres imponen la voluntad sobre los hijos, con frases como, es que yo soy el que trabaja, yo soy el que trae la comida a la casa, entonces los hijos tienen que someterse a su voluntad. Pero en esta lógica de poder, las personas pueden llegar a intuir que poseen ciertos recursos. Esos recursos son capacidades o potencialidades que tienen las personas para imponer su voluntad sobre los demás. Por ejemplo, cuando están en campañas electorales, los políticos se muestran como los más benévolos para así atraer a las personas. Eso puede ser un recurso, por eso el recurso no siempre se utiliza de forma positiva. Todo esto va en contra del criterio que usa la psicología comunitaria sobre el poder. Y es que el poder es un logro de la reflexión, de la conciencia y de la acción de las personas. Es decir, no es un regalo, no es un objeto, no es una donación. El poder es algo que se consigue a través de la concientización y al que todos podemos llegar, para así empezar a desbancar las ideas que se tienen de la simetría del poder. A continuación, los dejo con la compañera Valentina. Bueno, las características y formas del poder. Bueno, se sabe que el poder es omnipresente. El poder es inherente a toda relación social. Las relaciones de poder son multiformes, es decir, toman cualquier forma de la sociedad. No necesariamente quien es dominante en una relación lo será siempre. Por eso que el poder se puede transferir y transformar. El poder es una relación y como tal constituye un proceso social. El poder se estructura con respecto a un fin, siempre tiene una meta. El poder y la violencia no necesariamente están relacionados. El poder no solamente es opresión. La base del poder es la distribución desigual de los recursos deseados por diferentes actores sociales. El poder genera su propia legitimación. El poder genera sus propias coartadas. El poder es un fenómeno social de carácter racional. El poder siempre tiene razonamientos, siempre tiene argumentos. Toda persona tiene recursos y puede ser capaz de usarlos en relación del poder para transformar. El poder siempre está acompañado de la transformación. La toma de decisiones y el control son expresiones de poder. Tomar decisiones, hacer argumentaciones y dar a conocer temas también forman parte del poder. El poder y la conciencia están relacionados. Ser conscientes que se tiene poder como recursos hace parte también de nuestra transformación y del poder en las relaciones de la sociedad. Por ende, tenemos diferentes tipos de poder o formas de poder que fueron implementadas por French y Raven en 1959. La primera es el poder de recompensa. El poder de recompensa es el poder de aprobación social. Este se da porque permite premiar acciones y comportamientos. El poder coercitivo es definido como la capacidad de obligar, reforzar a alguien a ejecutar ciertas acciones. Este poder se puede ver en las instituciones como la policía, los ejércitos, los jueces, los maestros y el médico. Es todo poder que tiene una posición social, acciones represivas de condenar y privar de la libertad. El poder legítimo es aquel que deriva de una autoridad legítimamente construida.
es decir, de fuentes cuyos atributos suponen el derecho. En este caso, tenemos cargos socialmente respetados, es decir, como padres, jueces, maestros. El poder referente reside en la identificación con alguna persona. Es el poder liderazgo. Es el poder que siguen a un ente, a la persona que tiene más como el poder de atracción. Se logra a través de la obediencia del otro debido a la atracción que se ejerce sobre el que se obedece por el deseo de complacer a otra persona. El poder experto es la palabra, el conocimiento de la inteligencia. Proviene del saber y del respeto del conocimiento que genera. A partir de esto, Maritza también nos propone otros tipos de poderes, que es el poder reactivo, que es lograr ciertas reacciones que orientan la conducta de determinadas personas. El poder informativo es el que deriva de la capacidad de informar. Esta persona que tiene derecho a informar, como los entes comunicativos, como las personas en las redes sociales. El poder de saber comunicar una noticia hace también parte de este. También nos convoca el poder de impedir. Se ejerce a través de la obstaculización. Toda demora en procedimientos, en impedimentos de acción que conllevan a cabo otras personas. Esto se puede ver cuando, por ejemplo, se necesitan planes de acción en comunidades de bajos recursos o comunidades que están siendo vulneradas y se retrasan los procesos por costos o entes políticos. Poder persuasivo es aquel que se basa en argumentos, inducen a cumplir la voluntad de quien los emite. Se ayuda de la argumentación. Esto da poder que ayuda a que utilizan los entes políticos para que las personas o la sociedad les crea todo lo que ellos necesiten. Es decir, mediante la argumentación generan el poder. A continuación sigue mi compañero Efraín. Buenas tardes. Voy a hablar esta parte sobre las bases psicosociales y bases psicocomunitarias del poder. Entonces, para Fisher, a partir del estudio de diversos modelos explicativos del poder, hace una síntesis de las fundamentaciones psicosociales y de las explicaciones revisadas. Según él, entre fundamentaciones se encontraría, digamos, pasar a la siguiente, la posibilidad de sanción, es decir, el control de los medios que permita evaluar y sancionar el comportamiento de otras personas, premiando o castigando. Esto concluirá la coerción por medio de la amenaza o el castigo. Puede ser, digamos, por remuneración o por recompensas simbólicas también se podría dar. Y esto también tiene que ver con los tipos de reparación que hay en cuanto a las víctimas en los conflictos armados y todo eso, que eso también viene como ejerciendo también esa parte del poder, digamos, de la violencia que vivió Colombia, de las FARC, de los grupos armados de la ley y todo eso. Entonces también, digamos, esto hace como parte de eso y son esos grupos que hacen parte de esto. También está la información que se apoyaría en los conocimientos que permiten a ciertas personas dominar u orientar ciertas situaciones, al menos por cierto tiempo. Entonces, digamos que a partir de, digamos, de tener, digamos, más información sobre un tema o más conocimiento sobre esto, también te da un poder sobre las personas que no lo tienen. Está la identificación, que es el deseo suscitado a ciertas personas de tomar a alguien como modelo a seguir, debido a la atracción que éste ejerce sobre ella. Eso lo podemos ver, digamos, que como en el sentido de admiración por alguien o por los tipos de, digamos, en las comunidades, los líderes sociales. Entonces, digamos, como que puede dirigirnos a salir adelante, nos puede ayudar en este caso, nos puede ayudar en esto otro. Entonces, es como desde ahí que se ve esta la identificación, por lo cual tiene una afinidad de toda la comunidad con esta persona. La legitimidad, que consiste en el hecho fundamental de
el hecho fundamental, racionalmente el poder al suscitar respecto de él un acuerdo social tal que quien lo tiene dispone del derecho de dirigir a los demás en ciertas circunstancias. También es parecido a lo que dije anteriormente. Está la estructura socioafectiva que se desprende, esta se desprende del amor, donde, como lo manifiesta Enríquez en 1983, el poder es aprendido como sagrado y no admite grados de reflexión ni remordimiento, tal como suele manifestarse en los casos de poder carismático. O sea, en esto no tiene, o sea, el poder acá no tiene nada que ver con la amistad ni nada de eso, sino con simplemente ser el dominante. Pasa a la siguiente, por favor. Entonces, estas bases son, por su condición psicosocial, estarían presentes en cualquier relación de poder. Sin embargo, los casos de los procesos de relaciones comunitarias es conveniente señalar algunas expresiones propias de estos contextos. Las relaciones comunitarias, al estructurarse a partir de relaciones dialógicas, suponen una peculiar dinámica entre participación y compromiso, en la cual el elemento socioafectivo juega un papel fundamental, generando asimismo formas de identificación basadas en el compromiso, que promueve la invitación a comportamientos de entrega, apego y profundo sentimiento de pertenencia. O sea, acá las personas que están, digamos, en la comunidad, de las personas que están, estas relaciones de poder son personas, digamos, que sienten una causa y están allí todos para ayudar sobre ella. Entonces, el poder acá no es el sentido del dominante, del que manda, del que más tiene, sino en pro del bien de la comunidad. Entonces, es como lo que llega el texto en ese apartado. A continuación sigue mi compañera Erika. Cabe resaltar que Montero nos plantea un modelo empático que llama a generar buenas relaciones con el otro, donde su modelo de acción delinea una praxis crítica para comprender al mundo y a los seres humanos por lo que son, donde sin duda alguna nos llama a plantear la psicología comunitaria desde qué moviliza a cada sujeto, qué saberes podemos intercambiar, donde la relación se construye de forma cooperativa, donde la idea central es llevar métodos que conduzcan a las comunidades a una transformación social partiendo desde una lectura ideológica donde se parte, son indígenas, estos indígenas tienen ciertas características, ciertas costumbres, donde de cierta manera presenta su modelo un respeto por la identidad cultural y desde allí se identifican unos objetivos a mejorar, a trabajar en pro del desarrollo y la transformación de la misma comunidad. La siguiente, por favor, compañeras. La psicología comunitaria como puente de transformación comunitaria. Sin duda alguna, el eje central son las relaciones, el diálogo con el otro, donde ese diálogo permita establecer una dinámica de participación activa, donde finalmente las personas que componen la comunidad generen sentimientos de pertenencia y de transformación por la comunidad. El objetivo de la psicología comunitaria permite fomentar y mantener
la autogestión para que se logren cambios que aquejan a la comunidad. Bueno, a continuación daremos centralización al tema con teorías sobre Foucault y también abarcando unas preguntas y debatir sobre ellas a través de lo que hemos expuesto. Foucault decía que todas relaciones de poder, todo sujeto o de alguna forma todo grupo que convoca generan una relación de poder porque el poder está en todas partes. Entonces, de esa forma también procede diciendo que emplean técnicas de amaestramiento, procedimiento de dominación y sistemas para obtener la voluntad del otro. Es un poder que es opresor. A eso se refiere él en este apartado teórico. Por consiguiente, dadas las ideas de Marisa Montero, se trae a colación el análisis de Foucault en cuanto al poder. Según Michel Foucault, el poder designa relaciones entre sujetos que de algún modo conforman una asociación o un grupo, y para ejercerlo se emplean técnicas de amaestramiento y sistemas para obtener obediencia. Un ejemplo de eso podría ser un centro educativo. Las ideas de Foucault tienen similitud con el tema expuesto por Marisa Montero cuando se refiere al abuso y la carencia del poder, porque en el abuso sobresale la autoridad y el dominio, y en la ausencia del poder se tiene el imaginario de que se carece de este, y por eso la sociedad se ve sometido a esos sistemas e instituciones o a alguien que se muestre como figura de autoridad. Muchas gracias, Diana. Bueno, estaremos dando unas preguntas que es referente a lo que cada uno expuso. Por consiguiente, comienzo diciendo, ¿el poder es negativo o positivo? Compañera, yo, Yarlady Cuesta. Pues según lo que se veía en el texto, el poder no tiene una sola forma. El poder puede ser tanto positivo como negativo. Todo depende de cómo se dé esa relación, en qué ámbito y muchos otros factores. Muchas gracias, Yarlady. Bueno, y por ende, la última pregunta que sería, por ejercer el poder de los líderes sociales están siendo asesinados, llevados a un referente más de lo que está pasando actualmente. ¿Creen ustedes que por ejercer el poder los líderes sociales están siendo asesinados? Hola, Efraín Borja. Yo creo que los líderes sociales están siendo asesinados por el hecho de, sí, de demostrar el poder, pero el poder que tiene, digamos, el pueblo ante, digamos, estos entes gubernamentales o la política en sí. Entonces, al demostrar que en realidad el que manda es el pueblo, creo que la única manera que tienen de defenderse sobre esto es la violencia. Entonces, es como mi perspectiva desde este punto de vista. Gracias. Bueno, ¿alguien sigue con alguna otra pregunta? Continúo yo. ¿Consideran ustedes, compañeros, que en la actualidad hay más abuso o ausencia del poder? Yo te contesto. Bueno, referente a la situación social en la que convivimos, hablo del entorno colombiano y también pues algunas partes del mundo, pero más enfocada acá, creo que de alguna forma se ejerce el poder en abuso. Entonces, el poder está siendo mal manejado y mal manipulado. No es un poder que, digamos, empodere, sino que es un poder opresor que viene desde siempre arraigado como de las instituciones como tal, es el poder que ejercen ellos. Entonces no es un poder que sea de liderazgo, porque inclusive los entes informativos utilizan el poder opresor también para oprimir a las comunidades con sus informaciones. Bueno, yo ¿Quién también más desea decir algo? Yo también traigo una pregunta y es, ¿consideran ustedes que el poder en el marco de la sociedad colombiana es realmente un logro de la reflexión y de la conciencia? ¿Me repetí la pregunta, por favor?
¿Consideran ustedes que el poder en el marco de la sociedad colombiana es realmente un logro de la reflexión y de la conciencia? Sí, en la sociedad colombiana sí se da el poder como reflexión y conciencia. Desde mi punto de vista, digo que no, porque digamos que acá cada quien toma el poder, como no cada quien, sino las personas en el momento que lo tienen, toman el poder para ayudarse a sí mismo y a su círculo primario. Entonces, no es como una reflexión de cómo ayudar a los demás, sino es pensando nada más en un bien propio, no están pensando en el bien común, que es lo que debería ser o lo que se debería hacer con el poder. Pongo un ejemplo aquí tácito, sería como esto de las alcaldías y eso en los municipios, donde el que está en el poder o el que llega a la alcaldía, obviamente está con su círculo ahí, con su primer círculo de primer grado, son los que trabajan ahí en ese momento y los que tienen la mayoría de beneficios como tal. Pero está bien que vos no vas a estar con personas que están haciéndole campaña a otros, pero si son profesionalmente capacitados para hacer, digamos, ciertos tipos de trabajos, pues pueden hacer parte de esa maquinaria de poder. Entonces, desde ese punto de vista, decir que el poder es reflexivo en Colombia, pues digo que no, porque nada más estamos pensando en un bien propio y familiar. Y pensar en el pueblo, que es quien elige, estamos dejando el pueblo de último, quien es realmente quien tiene el poder. Compañeros, cabe también la oportunidad de traer a colación el tema de la polarización que vimos a nivel mundial por la maquinaria de información que tenemos, redes sociales, Facebook. A menudo nos están atacando por diversos medios de comunicación donde de una u otra forma esos campos de reflexión quedan en tela de juicio. Y qué tan reflexivos podemos ser cuando nos están bombardeando a diario en redes sociales, en televisión, con respecto a influenciarnos a tomar X o Y decisión de votar por determinado partido, odiar a un policía, odiar a un grupo armado, odiar a un profesor, odiar. Estamos en el círculo del odio y nos estamos alejando del círculo de la reflexión. Entonces, es importante hoy en día sentarnos cada uno en nuestras casas. ¿Qué estamos haciendo para salirnos de este círculo de manipulación? Como relación social, entonces eso nos impide también esos espacios de reflexión, como nos preguntaba Yarlady, nos impide también porque solamente del poder como relación social, como el otro me obstaculiza todo el tiempo mi espacio o mi forma de ejercer poder y entonces solamente lo quito y ahí es donde se da la... Vamos que somos una sociedad que puede decir como sociedad efímera, ¿no? Donde nos dan una cantidad de información impresionante que no podemos ni siquiera alcanzar a procesar y ya tenemos demasiada información nueva. Entonces, como también saber elegir qué tipo de información estamos almacenando nosotros, qué tipo de información estamos recibiendo, la veracidad de esta y el beneficio que tiene esta información en nosotros. Entonces también, digamos, toda esa información que nos dan, que ni siquiera no sé, ni siquiera es válida o la sacan de otras partes, sino la brindan así, es como también contraproducente para nuestra formación como profesional, también mirándolo desde ese punto. Entonces, como más sentido de reflexión, también invitarlo, digamos, a mirar qué tipo de contenido estamos consumiendo y qué información estamos almacenando nosotros para continuar nuestra formación como profesionales. Muchísimas gracias. Gracias.